Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por conectarse otro fin de semana más con nosotros para escuchar palabra de Dios. La semana pasada hablamos salvos porque Dios quiere. Esto aclaraba algunas dudas originadas en predicaciones anteriores sobre el qué debo hacer para ser salvo. Y la conclusión es nada. Algunos dirán, ¿qué herejía es esta que está diciendo el pastor Ricardo? Sí, en realidad no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. ¿Por qué? Porque Cristo hizo todo lo necesario para que nosotros seamos salvos. Les hablé la semana pasada sobre el joven rico que va a buscar a Jesucristo y le dice qué debo hacer para ser salvo, y le dice, oh buen maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? No hay bueno sino uno. Es decir, o sea, estás como que diciéndome Dios, reconoces que soy Dios. Pero también le estaba diciendo a él, no tiene nada que ver con lo bueno que tú puedas hacer, no tiene nada que ver con las cosas que puedas hacer. Y toda la explicación ustedes la pueden ver en el servicio anterior. Usted para este video, busca el canal y ahí va a conseguir la predicación de la semana pasada. Ahora, desde la semana pasada he visto varios comentarios que quiero que con este estudio de hoy sean aclarados. En primer lugar, sí, Jesucristo hizo todo lo necesario para que nosotros seamos salvos, pero hay algo que aclarar. No todos en este mundo son salvos, no todos en este mundo van para el cielo. Es necesario que algunas cosas acontezcan en nuestras vidas para nosotros saber si somos o no somos salvos. Quiero hoy hablar de Juan 3. Esta famosa conversación que tuvo Nicodemo con Jesucristo. Y el título de hoy es Somos salvos porque Dios quiere, parte 2. Y quiero que el estudio de esto sea un poco sistemático. Vamos a empezar por partes, hay unas cosas que son un poquitico más complicadas que otras, pero vamos a aclarar algunas cosas sobre quién es salvo. En primer lugar vemos Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? Bueno, la Biblia lo describe en el versículo 1 del capítulo 3. Había un hombre de los fariseos, un principal entre los judíos. Así describe a Nicodemo. Por allá más adelante vuelve a aparecer Nicodemo en la Biblia, en un momento que están en una discusión todos los sacerdotes, y más adelante él quiere embalsamar o preparar el cuerpo de Jesucristo después de haber sido crucificado. Pero en este caso, que se presenta por primera vez en la Biblia Nicodemo, vemos que es un fariseo. Fariseo es una expresión usada hoy en día en los latinoamericanos como una ofensa, como decir que es un doble cara o un hipócrita. Y ese tipo de ofensa salió de cómo es la característica común de los fariseos de este entonces. Los fariseos son una rama de los judíos que conocía bien la ley, conocían muy bien todo lo que nosotros hoy en día llamamos como Biblia, todas las escrituras, y las defendían. Incluso se ponían a exigirle a otros que cumplieran la ley cuando ellos mismos no la cumplían, y de ahí es en donde viene todo este sobrenombre de hipócrita, doble cara y todo eso. Pero sabemos que Nicodemo es alguien que conoce la ley, conoce Biblia, sabe bastante de esto. Y es un principal entre los judíos. Ahora vemos también que él vino de noche. ¿Por qué necesariamente de noche? Bueno, aquí podemos parafrasear, podemos inventar, podemos buscar mil causas que a lo mejor, bueno, de día estaba dormido, de noche estaba enérgico, lo que usted quiera pensar. No fue a la luz del día, al frente de todo el mundo, en medio de todos, para ir sin ningún temor a hablar con Jesucristo. Fue de noche.
concluye usted como usted quiera el por qué fue de noche. Ese no es el punto en este entonces. Y le dice rabí, reconociéndolo como maestro. Rabí significa maestro. Ahora, que un maestro de la ley le diga a otro maestro, lo está reconociendo como que tú sabes más que yo. Le está dando a él una honra muy grande entre los judíos. Sabemos que tú vienes de Dios porque las cosas que tú haces no las hace alguien, sino que está con Dios. A los fariseos y a la mayoría de las personas en ese entonces les sorprendía grandemente las maravillas que Jesucristo hacía. Ahora, la Biblia dice, Jesús respondió y le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero Nicodemo en ningún momento le preguntó nada de eso. Aquí no aparece qué tengo que hacer para ser hijo de Dios, qué tengo que hacer para conocer el reino de los cielos, el reino de Dios, nada de eso. Jesús respondió diciendo, de cierto te digo, algo así como que de verdad te digo, o como hablamos entre los jóvenes en la iglesia, de pana te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se toma esto muy literal y lo que hace es imaginarse cómo nacer de nuevo. Bueno, debo entonces meterme en el vientre de mi madre y volver a salir. Esto es posible. Y él casi que, mijo, hay un punto en el que él le dice, nosotros hemos testificado de las cosas que nosotros sabemos, pero ustedes no la creyeron. Ahora, me están preguntando cosas que son muy espirituales y tú no las vas a entender porque no eres espiritual. Si las cosas terrenales te las explico y no las entiendes, no las aceptas ni nada, si te hablo de las espirituales, bueno, menos. Estoy hablando más o menos en otras palabras lo que Jesucristo le estaría diciendo a él. Después hay una expresión que dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. ¿Sabe a qué se refiere con todo esto? Es libre. Libre como el viento. Esta referencia, este pasaje hace referencia a la libertad de alguien que ha nacido de nuevo. Ahora, un nacido de nuevo es un salvo, es un cristiano, es un hijo de Dios, es alguien que va para el cielo. Muchas expresiones se usan para hablar de la salvación. En primer lugar, una de las más comunes es vida eterna. Alguien que tiene vida eterna es alguien salvo. Alguien que ha sido salvado por Jesucristo tiene vida eterna. Sellado por el Espíritu tiene vida eterna, es salvo. Nacido de nuevo, como lo estamos viendo aquí, es salvo. Nacido del Espíritu es salvo, tiene el Espíritu Santo en su corazón. Y aquí da la expresión, en esta expresión que habla de así es nacido en el Espíritu, se refiere a la libertad. Es libre. ¿Libre de qué? Hemos hablado de esto en otros casos y solamente les doy esta pequeña respuesta. La explicación está en otros videos. Libre del pecado, porque antes eran esclavos del pecado, pero una persona nacida de nuevo ya no es esclavo del pecado y ahora es libre. Pero seguimos. Después hay otra expresión y le dice, pero ¿cómo yo puedo hacer esto? Le dice Nicodemo a Jesucristo. Y Jesucristo le dice, tú eres maestro de la ley y no lo sabes. Usted se imagina conseguirse hoy a alguien que es un gran empresario, o un gran sabio, o un gran maestro, o un gran reconocido por la sociedad, o una persona que tiene todo lo que quiere, que ha logrado éxito en su vida y ha cumplido sus metas, que tiene una familia como siempre la soñó, que es feliz en todo, y le digan, y tú que eres todo eso, no sabes de lo que te estoy hablando. Hermanos, nosotros tenemos que reconocer con humildad
que esto que está aquí no lo sabíamos. Nosotros tenemos que reconocer con humildad que por muy grande, sabio, el ciudadano reconocido, honorable que tú puedas llegar a ser, esto, Biblia, es posible que no la conozca. Es normal. Si nunca la has leído, ¿cómo la vas a saber? El orgullo nos las tenemos que quitar y aceptar. No sé. Jesús le está diciendo eso a Nicodemo. Tú eres un principal entre los judíos. Eres fariseo, reconocido entre ellos con un título. Estudiaste bastante. Tienes una vida que muchos desearían tener. Y no sabes de esto. Miren, yo estoy seguro que si alguno de los amigos o amigos de mis amigos o no conocidos me preguntaran a mí algo de la Biblia y yo le diga, oh, mano, tú que eres el grande de aquí no sabes esto, lo más probable es que él se vaya a sentir ofendido. Porque puede llegar a ser ofensivo una expresión como esa. Eso es algo así como que, oh, no sabes nada. Caería mal. Cuando yo lo diga, es algo así como que, ¿qué te crees tú para decirme esto? Dios, Él sábelo todo. Pues Jesús sí es Dios. Y Él es el único que puede decir eso. Él puede hacer una expresión como esta y no hay respuesta de, bueno, ¿y tú qué? Él sábelo todo, porque Él sí es el sábelo todo. Jesús confrontó a Nicodemo con su propia vida. ¿Eres tú maestro y no sabes esto? Después le dice, nosotros hemos hablado todo lo que hemos visto, hemos testificado, y ustedes no lo creen. Por muy grande, honorable, sabio y reconocido que tú puedas llegar a ser en tu ciudad, el asunto está, ¿crees en esto o no? Toda la honorabilidad de tu vida no te va a regalar la salvación. Así de sencillo. Puedes ser el más feliz del mundo. Si no crees esto, si no sabes, porque primero hay que saber para después creer lo que sabes. Si no sabes esto, no se vista que no va. Vamos a continuar. Después de Jesús hablarle de que Él ha testificado todo lo que ha visto, y que los fariseos, Nicodemo en particular aquí, simplemente no ha creído en su testimonio. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre es el mismo Jesucristo, eso es una de las maneras que Él usa para referirse a Él mismo. Es necesario que el Hijo del Hombre, sea levantado. Y dice el 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto está haciendo referencia a un libro de la Biblia que se llama Números, así se llama la Biblia, el libro de la Biblia. Está entre los primeros 5 libros de la Biblia que se le atribuyen a Moisés, o conocido como el Pentateuco o la Ley. Estos 5 primeros libros de la Biblia, entre esos 5 está uno que se llama Números, en el capítulo 21. Moisés está en el desierto y levanta una serpiente y todo el que ve la serpiente se salva de todo eso que está sucediendo en ese entonces. Es necesario leer Números, buscar ese contexto y hacer ese otro estudio aparte para entender eso. Pero Jesús le dijo, de esta misma manera tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Moisés tuvo que levantar esa serpiente, así tiene que pasar con Jesucristo. Y varios capítulos después, vemos la historia más famosa de la historia, más famosa del mundo, que todos conocemos, que es cuando Cristo fue levantado en esa cruz.
para que todos vieran eso. Ahora, después en el versículo 16, da el versículo de la Biblia más famoso del mundo. Este versículo que algunos jugadores de fútbol americano lo tienen en el casco o en el uniforme. Cuando ustedes vean por ahí J316, eso no es una marca de zapatos, no es una marca de ropa. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y después viene a repetir lo que ya había dicho antes, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Retomando la idea inicial sobre quién es salvo, aquí Juan 3:16 deja en claro una condición particular, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa condición, esa llave que abre la puerta del cielo, se llama fe. Y todo el mundo en este momento podría decir, yo tengo fe en Jesucristo. Claro que sí. La misma Biblia dice que hasta los demonios creen. Claro que van a creer, si lo han visto. ¿Creerá el diablo en Jesucristo? Sí, por supuesto. Han conversado juntos cara a cara. Han estado juntos cara a cara conversando. Por supuesto que creen algo que ha visto. Ahora, el detalle que existe con la humanidad hoy en día es que nos cuesta creer esto porque muchos no lo hemos visto con nuestros ojos. Y digo muchos no lo hemos visto con nuestros ojos porque en este tiempo, cuando esto fue escrito, este Juan que escribió esto y muchos de los que estaban ahí, que algunos también escribieron, sí lo vieron y fueron testigos y dejaron un documento que hoy en día lo tenemos en nuestras manos. Es que tú no sabes si ese documento es el real. Mira, han habido hallazgos científicamente comprobables, están en museos, que consiguen escrituras del año 100 después de Cristo, es decir, aproximadamente 10 o 20 años después que se escribió. Y cuando hacen las traducciones es exacta a esto. Eso da cierta credibilidad en que esto no ha sido modificado. Hay algunas Biblias locas, hay algunas Biblias que te cambian una palabrita y crean religión nueva y todo eso, otro tema. Hablando de este mensaje, todos los testigos lo dejaron escrito con un solo propósito, que hoy en día tú y yo lo leyéramos y después de conocer el mensaje poder creer, porque lo que es imposible es creer en algo que ni siquiera te han contado. ¿Qué hablamos en videos anteriores? Nicodemo, el pan de Dios, el perfecto ser humano, perfecto no, pero el gran bondadoso, el que daba ofrendas, regalaba, era estimado en la ciudad y todo, ese gran hombre, pero no era salvo. ¿Por qué? ¿Qué le faltaba? Creer en Jesucristo. Después que llegó Pedro, le dio el mensaje de salvación, creyó en Jesucristo, ahí fue sellado por el Espíritu Santo, es decir, ya tiene la garantía de la salvación, ya va para el cielo, ya es hijo de Dios, ya es salvo, como usted le quiera decir. Antes de creer, no era. Si Nicodemo se hubiese muerto antes de la visita de Pedro, Nicodemo va para el infierno. ¿Por qué? ¿Qué rata Dios va a mandar a Nicodemo para el infierno? No. Sigo leyendo para dar esta explicación. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermano, el mundo ya está condenado. Cada uno de nosotros merece el infierno. Algunos estarán diciendo en estos momentos, no, este se equivocó conmigo. Ve el video anterior. No hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para merecer el cielo. Pero es que tú me estás diciendo a mí que yo soy malo. Sí lo estoy diciendo. No sé quién eres ni quién lo está leyendo, pero sí lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros, incluyendo yo, hemos pecado. Nadie se salva. Nadie se salva.
Y cuesta a veces aceptar eso. No es que el que no crea va para el infierno por no haber creído. No. El que no crea va para el infierno porque ya de por sí, desde antes, iba para el infierno por todos los pecados que había cometido. No tiene que ver el no creer. Si tú crees, entonces eres rescatado y salvado por Jesucristo. Dios envió a su Hijo al mundo para salvarlo, no para condenar al que no creyera. Dios le está dando al mundo la oportunidad de salvarse. Si creen. Si ni siquiera eres capaz de aceptar tu condición pecaminosa, ¿de qué te van a perdonar? Si tú consideras que no hay nada en ti que ser perdonado, pues simplemente no serás perdonado porque ni siquiera crees que hay algo que debe ser perdonado y nunca va a haber un arrepentimiento en ti porque hasta ahorita tú crees que no hay nada malo de que arrepentirse. Pero la misma Biblia dice que sí, que no hay justo ni aun uno, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo creó bueno, y bueno en gran manera, como dice Génesis. Y el hombre solito, por sus decisiones personales, se apartó de Dios. Lo desobedeció. Dándole el señorío que tenía Dios, se lo dio a el que él empezó a obedecer, que fue al diablo, a Satanás. Tú no puedes decir, Jesús es mi Señor, sí, pero le haces caso a otro. Entonces, Jesús, pero yo siempre te he hecho caso a ti. No, mano, yo no te he mandado ni a mentir, ni a robar, ni a matar, ni a adulterar. Y todos, por lo menos esos 4, estamos culpables. Aquel que ofende al prójimo es culpable de homicidio. Usted nunca ha ofendido, salga a manejar en Valencia y va a terminar pecando. Aquel que desea a la mujer ajena es culpable de adulterio. Salga a Valencia para que vea que va a terminar pecando. Y no digas que nunca has dicho mentira y que nunca has agarrado algo que no es tuyo. Porque eso es desde incluso una hojita de más que agarraste y no debiste haber agarrado. Un lápiz en el colegio. Todos hemos pecado. Y Cristo vino a salvar al pecador. Pero aquí nos habla de una condición y es creer. Creer no es fácil. Porque si yo creo, no es nada más creer que todo esto es verdad. No es nada más creer que Cristo es Hijo de Dios y ya. Porque el diablo sabe que Cristo es Hijo de Dios. El diablo reconoce que Cristo es Dios. Y el diablo no va para el cielo. Si yo creo en todo lo que Jesucristo dice, yo le obedezco. Si yo no le obedezco, 2 posibles razones. Una es que no crea y la otra es que sea masoquista. Pero estás entendiendo que eso que estás haciendo a Dios no le gusta y le va a traer consecuencias en tu vida y te vas a ir apartando cada vez de Él y todo eso. Alguien puede responder, sí, yo lo sé porque yo creo en todo lo que dice la Biblia, pero no me interesa, yo me quiero ir para el infierno. Ah, bueno, ya téngase la consecuencia. O alguien puede decir, no, vale, eso tampoco es así. Ese es el primer síntoma de no creer. No, yo pienso que, como que si alguien te estuviera pidiendo tu opinión, yo pienso que Dios es bueno conmigo. Sí, es tan bueno que sigues vivo después de haber desobedecido. Es tan bueno que todavía estás vivo teniendo la oportunidad que Él mismo te está regalando a que procedas al arrepentimiento. Es tan bueno que el sol sale todos los días sobre justos y sobre injustos. Es tan bueno
que Él se sacrificó por ti, aunque tú todavía no entiendas ese mensaje. Mi hermano, si tú de verdad eres salvo, tu conducta va a demostrar que crees esto. La fe en nosotros produce arrepentimiento. Si nuestra vida no muestra un arrepentimiento, si vivimos en contra de lo que aquí dice, o quiero tener mis consecuencias malas o simplemente no creo esto porque yo pienso que no es lo que tú pienses, es lo que Dios piensa. Tú no pones las reglas en tu vida, las pone Dios. Choca, es desagradable, sí, tan desagradable como cuando Cristo le dijo a Nicodemo, y tú eres el gran maestro aquí y esto no lo sabes. Tenemos que reconocer que necesitamos creer esto. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para creer en esto, lo primero que tienes que hacer es conocer. Lee la Biblia, te lo recomiendo. Habrá algunas cosas que no estás haciendo porque simplemente no sabías que no las debías hacer. Y no lo sabías porque no lo leíste. Después de creer, tu vida va a empezar a cambiar. Lo que antes te gustaba, ahora que te das cuenta que no te debería gustar, poquito a poco, por medio de la obediencia y de la práctica, se va a transformar tu vida y de repente ya no te gusta lo que antes te gustaba. Lo que tú antes hacías, que a Dios le desagradaba, lo dejo de hacer, no es por ley, es porque simplemente ya no quiero, porque no me atrae. Ese cambio es un síntoma de haber nacido de nuevo. A eso se refiere Jesucristo cuando le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es decir, todo lo que a ti te gustaba, muerto. Nada de lo que a nosotros nos gustaba antes de conocer a Dios, que a Dios no le gustaba, nos puede seguir gustando. Hermano, el nuevo nacimiento se demuestra solito por su propia cuenta. Recuerda, es necesario nacer de nuevo. Eso a veces lleva tiempo. Entender que has nacido de nuevo. Cuando tu vida empiece a dar frutos de cambios hacia las cosas que a Dios le gustan, vamos a empezar a ver que habías nacido de nuevo. Si tú crees en Jesucristo, pero sigues emborrachándote, si tú crees en Jesucristo, pero sigues haciendo cosas que a Dios no le gustan, a lo mejor lo único que crees es que Jesucristo es Dios. Ya está ahí. Y el resto ni siquiera lo conoces. Por eso nosotros en las iglesias predicamos, para que la gente vaya conociendo, para que la gente escuche el mensaje. Pero nada de lo que tú escuches todos los días es mejor que tu lectura diaria. No necesitas que llegue un maestro todos los días y te diga, te voy a leer. No, tú puedes solito agarrarla y leerla. Es que yo no tengo Biblia. ¿Tienes teléfono? Si estás viendo este video, o teléfono o computadora tienes. Ahí en el teléfono o en la computadora tú puedes descargar la Biblia. Y la lees. Y te vas enterando de cosas que a lo mejor antes no sabías y después de haberte enterado, vas a creer. Porque si crees, serás salvo. Dios te bendiga.